trabajo de química con la parte de robótica. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad? Bueno, como trabajo previo a lo que tenemos que hacer el día de hoy, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Bueno, nosotros teníamos 4 conceptos diferentes. ¿Qué conceptos eran? Bueno, era el concepto de masa atómica. Teníamos, o tenemos más bien, el concepto de número atómico. También tenemos el concepto de electronegatividad. Y por último tenemos el concepto de afinidad electrónica. Entonces, con base en estos 4 conceptos, nosotros teníamos que armar 4 tablas. ¿Ok? ¿Sí? Donde en cada una de las tablas teníamos que poner lo siguiente. Teníamos que poner el nombre del elemento. Teníamos que poner el concepto, ¿no? Que estos son los conceptos, ¿no? Todos estos 4 son los conceptos. Entonces, para hacer una tabla general, le voy a poner concepto, ¿no? Donde teníamos que poner el nombre del elemento, el concepto, es decir, aquí en concepto teníamos que poner masa atómica, número atómico, electronegatividad y afinidad electrónica. Y cada tabla, ¿no? sí, correcto, para cada tabla, porque recordemos que cuántas tablas teníamos que hacer 4 tablas, ¿ok? Una por cada una. Y en una columna más donde nosotros encontramos el valor. Ajá. ¿Por qué? Porque cada uno de estos conceptos, una de sus características, es que me puede dar un valor dependiendo de qué elemento es. Ajá. Entonces, lo que teníamos que hacer era crear justamente estas tablas. Donde aquí teníamos que poner cada uno de los elementos por nombre, ¿no? Cada uno de los elementos por nombre. Ajá. Y aquí teníamos que poner su valor. Es decir, yo por ejemplo aquí voy a tener el nombre de hidrógeno, ¿no? El elemento de hidrógeno. Y le voy a poner su concepto de número atómico. Entonces, ¿qué valor qué valor respecto al número atómico tiene el hidrógeno? Pues su valor es de 1, ¿no? Su valor es de 1. Y así teníamos que hacerlo con cada uno de los 118 elementos de la tabla periódica. ¿Ok? Ese fue nuestro trabajo previo, es decir, fue nuestro trabajo de hace 8 días. Nuestro trabajo número 1. ¿Ok? ¿Sí? O sea, iban a hacer 4 tablas con 118 elementos. Sí, son 4 tablas, pero todavía no acabamos. Nada más aquí va como la primera parte. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, segunda parte del primer ejercicio. Entonces, una vez que nosotros ya teníamos las 4 tablas, como segundo paso, vamos a ponerle aquí asterisco, ¿no? Asterisco que es paso 1, asterisco que es paso 2, ¿no? Entonces, como segundo paso, nosotros, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que graficar esas tablas. Vamos a ponerle, tenemos que graficar las tablas. ¿Y cómo yo lo iba a graficar? Bueno, yo tenía que crear 4 gráficas. Una donde voy a tener en mis ejes de las X el nombre de mi elemento. Y en el eje de las Y voy a tener mi masa atómica. Otra gráfica donde en mis ejes de las Y vuelvo a tener mi elemento. Y en mis ejes de las Y voy a tener ahora mi número atómico. Otra gráfica donde en mis ejes de las X vuelvo a tomar mi elemento y en el eje de las Y voy a poner ¿qué? Mi electronegatividad.
Y otra más donde en mis ejes de las X voy a poner al elemento y en el eje de las Y voy a poner mi afinidad electrónica. Ahora, mucho ojito. ¿Por qué yo estoy poniendo los elementos en mis variables X? ¿Y por qué estoy poniendo cada uno de los conceptos en mis variables Y? Muy sencillo, porque recuerden, cuando yo grafico, en los ejes X siempre van mis variables independientes. Es decir, son aquellos valores donde yo no puedo moverlos, donde yo no puedo, que yo no puedo alterarlos, que yo no puedo estudiarlos como tal. Es decir, que por sí solos me dan información. Ajá. Por ejemplo, cuando yo hablo del elemento hidrógeno, pues yo sé que es el elemento hidrógeno, que tiene tal número atómico, que tiene bla, bla, bla. Yo sé mucha información del elemento hidrógeno. Ajá. Por eso siempre, cuando yo grafico, en mi eje X siempre voy a poner mis variables independientes. Y en este caso, ¿quiénes son las variables independientes? Son todos los nombres de los elementos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Ahora, cuando yo grafico en mis ejes de las Y, yo siempre voy a poner mis variables dependientes. Es decir, que el valor que yo coloque en esa, ¿cómo se dice? En esa recta, bueno, en esa parte de ejes de Y, siempre van a depender de los valores que yo ponga en X. Ajá. Es decir, si yo nada más les dijera, en Y voy a poner los siguientes valores. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, etc. Pero ustedes se van a preguntar, pero profesor, ¿de dónde son esos valores? ¿Qué me dicen esos valores? Pues resulta que esos valores son ¿de qué? De número atómico, pero el número atómico va a depender ¿de qué? Del elemento, correcto. Sí, correcto. Entonces, cada uno de los conceptos, dependiendo del elemento, van a tener un valor diferente. Por eso mismo, en mis ejes de las Y, yo pongo mis valores ¿qué? Dependientes, y en el eje de las X voy a poner mis valores independientes. ¿Ok? ¿Sí? Y ahora sí con esto terminaríamos lo que es el ejercicio previo o el ejercicio de hace 8 días. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? O sea, sí, es el ejercicio 6, ¿no? Eso es como todo lo que tenemos que hacer. Ajá, sí. Sí, este no es el ejercicio de hoy. Creo que hoy hicimos el ejercicio 7, ¿no? Sí, hoy es el 7. Sí, esto es del ejercicio 6. Sí, esto es del ejercicio. Vamos a ponerlo por aquí. Este es del ejercicio 6. Lo que hay que hacer en el ejercicio 6. Entonces, son 4 tablas y son 4 gráficas. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Dudas, preguntas? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que ya es el día de hoy. ¿Puedo borrar esto? Sí, ya lo puedo borrar. Ok, borramos. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere el ejercicio de hoy? Bueno, ¿dónde está el lápiz? Aquí está el lápiz. El ejercicio de hoy se refiere a lo siguiente. Nosotros, como ejercicio previo, ya teníamos 4 tablas. Tabla de masa atómica, tabla de número atómico, tabla de electronegatividad y tabla de afinidad electrónica. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Bueno, pues de estas tablas voy a tomar 2. ¿Qué tablas voy a tomar? Voy a tomar las tablas y la gráfica, claro, de electronegatividad y de afinidad electrónica. ¿Ok? Yo las voy a tomar, ¿por qué? Porque hoy yo las voy a trabajar en mi ejercicio 7. Ok. Entonces voy a tomar los datos.
Y en el ejercicio 7 voy a crear otras dos tablas. ¿Ok? Una tabla o una primer tabla donde yo coloque el nombre de mi elemento, donde coloque, bueno, y también vamos a utilizar vamos a utilizar también estos datos del número atómico, ¿ok? Y ahorita les explico por qué. Entonces vean, voy a crear dos tablas en mi ejercicio 7. ¿Qué tablas voy a crear? La primera tabla yo voy a colocar el nombre de mi elemento. Seguido del nombre del elemento voy a poner ¿qué? El número atómico. Y seguido del número atómico voy a poner mi propiedad periódica. Como primero voy a poner la electronegatividad. Es decir, mi primera tabla, ¿qué información va a tener? Va a tener los nombres de los elementos, va a tener el número atómico y va a tener la electronegatividad. ¿Ok? Sí. Y claramente el número atómico y electronegatividad ¿son qué? Son los valores que ya habían investigado previos en el ejercicio 6. ¿Ok? O sea, vamos a ocupar la tabla 6 para la cita. Correcto. ¿Y cómo lo pueden hacer? Lo copian y lo pegan. No se tienen que quebrar el coco. Otra vez copiando todo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, pero Muy bien. Entonces ya hice mi primera tabla. Voy a hacer mi segunda tabla. ¿Qué información va a tener mi segunda tabla? Yo voy a colocar el nombre de mi elemento. Voy a colocar el número atómico. Y ahora voy a poner mi segunda propiedad, que es la afinidad electrónica. Y para el caso de número atómico y afinidad electrónica, voy a poner mis valores. Entonces, ¿qué pongo? El nombre de todos mis elementos, el número correspondiente del número atómico y la afinidad correspondiente de cada elemento. ¿Ok? sí, profesor, está bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿No? Ok. Ahora, segunda parte de mi ejercicio. Esta es la primera parte. Segunda parte de mi ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a graficar los valores de cada una de las tablas. ¿Y qué voy a graficar? Voy a graficar el número atómico contra la electronegatividad. En el primer caso y en el segundo caso voy a graficar el número atómico contra la afinidad electrónica. Es decir, ¿cómo me queda mi primer gráfica? Mi primer gráfica me queda de la siguiente manera. Tengo mis ejes. Eje en X, eje en Y. En el eje X, ¿qué voy a colocar? En el eje X voy a colocar el número atómico. Y en el eje Y voy a colocar la electronegatividad. Ya acabé mi primer gráfica. Segunda gráfica, ¿qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar en mi eje de las X el número atómico y en mi eje de las Y voy a colocar la afinidad electrónica. ¿Sí? sí, profesor. Donde el eje X, recordemos que son mis variables dependientes, y en el eje de Y son mis variables independientes. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Bueno, una vez que yo grafique, bueno, ¿con qué voy a graficar? Lo ideal sería que nosotros graficáramos con una gráfica lineal o con una gráfica de puntos. Es decir, cuando ustedes grafiquen van a obtener diferentes puntos. Ajá. Y estos puntos van a tener cierta tendencia, al igual que aquí. Van a tener estos puntos cierta tendencia. ¿Ok? Eso sería lo ideal, que se grafique con una gráfica de ¿qué? De puntos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Ok, voy a abrir un pequeño paréntesis.
¿Dudas, Romina? No. ¿Sí sabías qué hacer en el ejercicio? Sí. Ah, bueno, muy bien. Ok, entonces ya tenemos la segunda parte de ¿qué? De mi ejercicio. Ahora, vámonos con la tercera parte. ¿Qué tenemos que hacer en la tercera parte? Tenemos que responder dos preguntas, con base en mis resultados. ¿Cuáles son mis resultados? Estos son mis resultados, las gráficas. ¿Ok? Entonces yo tengo que responder dos preguntas. Primera pregunta, que va relacionada a mi primer gráfica. ¿Cuál es la tendencia del número atómico respecto a la electronegatividad? ¿Y cómo yo la voy a resolver? Ah, pues yo veo mi gráfica y digo, ok, a lo mejor mientras aumenta el número atómico, aumenta mi electronegatividad. O mientras aumenta mi número atómico, disminuye la electronegatividad. Es decir, si nosotros hablamos del número atómico, también hablamos del número de electrones. Y recordemos la definición de electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad de átomos de un elemento de atraer electrones de otro átomo. Esa es la definición de la electronegatividad. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa si aumenta? ¿Qué pasa si aumenta el número de electrones? ¿Aumentará la electronegatividad o disminuirá la electronegatividad? O si disminuye el número de electrones, ¿aumentará la electronegatividad o disminuirá la electronegatividad? ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder? Según yo, si aumenta el número de electrones, va a disminuir la electronegatividad porque va a tener como menos posibilidad de que atraiga más electrones. No lo sé, es una hipótesis que ahorita estamos planteando. Por eso es una hipótesis. Por eso la idea de que ustedes realicen el ejercicio, para que ustedes puedan llegar a una conclusión, analizando sus resultados. Aquí estamos haciendo una práctica de laboratorio, ¿eh? Déjenme decirles. ¿En serio? Sí. Mire, no sabía. Sí, claro, es para que no se espanten, ¿no? Si de por sí ya están espantados. Sí, bastante. Bueno, entonces, tienen que responder primero esa pregunta. ¿Cuál es la tendencia del número atómico respecto a la electronegatividad? Y van a tener que responder lo mismo en la segunda gráfica. ¿Cuál es la tendencia del número atómico respecto a la afinidad electrónica? Es decir, si aumentan el número de electrones o si aumenta el número atómico, ¿aumentará la afinidad electrónica? ¿Disminuirá la afinidad electrónica? O si yo disminuyo el número de electrones o el número atómico, ¿disminuirá la afinidad electrónica? ¿Aumentará la afinidad electrónica? No lo sé. Esa es mi hipótesis. ¿No? A lo mejor yo digo, ok, en electronegatividad, si aumenta mi número de electrones, aumentará la electronegatividad. Esa es mi hipótesis. Pero yo debo de comprobar esa hipótesis ¿con qué? Con mis gráficas, con el análisis de resultados que yo estoy haciendo para mi gráfica. Y digo, y si llego al mismo resultado de mi hipótesis, pues ahora sí lo pongo a manera de conclusión, que es la respuesta a mi pregunta. Sí, resulta que cuando yo comparo el número atómico respecto a la electronegatividad de acuerdo al número atómico, el número atómico me dice que tiene tantos electrones el elemento. Entonces, si el número atómico aumenta, los electrones también aumentarán. Por lo tanto, mi electronegatividad también estará aumentando con respecto al número de electrones. Y ya di mi conclusión, ya di mi respuesta. ¿Será esa la respuesta? No sé, tengo que averiguarlo. Ajá, porque si no puede ser totalmente lo contrario. ¿Ok? Sí.
Entonces, eso tengo que hacer en mi ejercicio número 7. Hacer mis tablas, ver mis resultados, analizar mis resultados y concluir con las respuestas a mis 2 preguntas. Ujú. Ok, sí, está bien. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, todo bien. ¿No? ¿Sí queda ya más claro qué hay que hacer en el ejercicio? Sí, muchas gracias, ya me quedó más claro. Ok. Entonces, a ver, para que vean que soy buena onda. Les voy a dar el spoiler de nada más la primera. Fíjense muy bien. Yo aquí tengo mi tabla periódica. ¿Ok? Yo aquí tengo mi tabla periódica. Esto es mi tabla periódica. Ujú. Yo lo que quiero estudiar es que es justamente cómo afecta el número atómico respecto a la electronegatividad. ¿Ok? ¿Sí? Es lo que yo quiero saber. Ok. Entonces, yo sé denme un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltó uno, creo que es por aquí. Bueno, no importa. Yo sé que mi número atómico, ¿cómo va? ¿Cómo aumenta? Ah, pues mi número atómico 1 está aquí. Número atómico 2 aquí. 3 aquí. 4 aquí. Y así, bla, 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 bla. Hasta llegar al 118 que está por acá. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Entonces, si yo divido mi tabla en familias, yo voy a tener familia 1, familia 3, 4, 5, hasta la familia 8. Entonces, cuando yo estudio la electronegatividad, yo estoy estudiando la capacidad de un átomo para atraer electrones. Ajá. Entonces yo aquí tengo un átomo y este átomo, de acuerdo a sus fuerzas electromagnéticas, va a atraer los electrones de otro átomo. Ajá. ¿Para qué? Para que en un punto los electrones de aquí con los electrones de acá se junten, perdón, para formar un enlace químico. Y ahora aquí les pregunto, ¿qué electrones me sirven o qué electrones son los que yo utilizo para formar un enlace químico? Repito, ¿qué electrones son los que yo utilizo para formar un enlace químico? ¿Cuáles son? Creo que los de Valencia. Correcto, correcto. Los de valencia. Los electrones de valencia me van a permitir formar enlaces químicos. Es decir, estos electrones que son atraídos por otro átomo son los electrones que se encuentran en su última capa de valencia. Y yo les di un tip en la tabla periódica. ¿Cuál fue ese tip? Que mientras ustedes aumentan la familia, va a tener número de electrones de valencia mayor. Es decir, la familia 1, ¿cuántos electrones de valencia va a tener? Va a tener 1. La familia 2, ¿cuántos electrones de valencia van a tener? 2. La familia 3, ¿cuántos electrones de valencia van a tener? 3. La familia 4, ¿cuántos electrones de valencia van a tener? 4. Así hasta llegar a la familia 8, donde la familia 8 van a tener una ¿qué? Una capa de valencia con 8 electrones de valencia en total. Ajá. ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Ahora,
Y claro, les recuerden que las familias corresponden a toda la columna, ¿no? A toda la columna de elementos. Ajá. Ahora, a esto lo vimos ahora y en estructuras de Lewis. ¿Por qué un elemento, o no, más bien, por qué un átomo gana o comparte electrones? ¿Por qué quiere? Porque quiere completar ¿qué? Ah, yo le decir que era inestable. Sí, son inestables, sí, correcto. Son inestables. Todos los átomos son inestables. Pero ¿cómo es que yo ya los vuelvo estables? Cuando cumple la del octeto. Correcto, lo que quieren todos los átomos es cumplir la regla del octeto. ¿Por qué? Porque si cumplen la regla del octeto, toda su capa de valencia va a estar completa. ¿Y a quién se van a parecer? A los elementos que encontramos en la familia 8. ¿Por qué? Porque estos elementos de la familia 8 van a tener su regla del octeto completa. Ajá. Entonces fíjense bien. ¿Cómo es la tendencia de la electronegatividad en la tabla periódica? La electronegatividad en la tabla periódica aumenta de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Es decir, el elemento más electronegativo va a ser este de acá. Y el menos electronegativo va a ser este de acá. Ajá. Entonces vean, ¿cuál va a ser la tendencia que vamos a ver en nuestra gráfica? Que entre más número de electrones tenga, más que. Mayor electronegatividad va a tener. ¿Por qué? Porque los electrones que se atraen de acuerdo a la electronegatividad son los electrones de valencia. Entonces, mientras más electrones de valencia tenga mi elemento, más electronegativo va a ser. Ya está la respuesta de su primer gráfica. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. ¿Ya vieron cómo todo está relacionado? ¿Cómo? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que dijo que nada. Ah, ok, ok. Creo. Pero les digo, ¿ya ven cómo todo está relacionado? Sí, In- sí, sí. Interesante cómo ver o cómo es observar todos estos fenómenos que se presentan. ¿Ok? Más adelante veremos que con los electrones de valencia formamos diferentes tipos de enlace, dependiendo del elemento que estén juntando. Y bueno, ahorita ya sabemos que no son elementos los que se unen. ¿Son qué? Son iones los que se juntan, más no elementos. Ujú. ¿Por qué? Porque los elementos tienen cargas neutras. Y yo lo que quiero al formar un compuesto es que se junte una carga positiva con una carga negativa. ¿Para qué? Para que estos dos se atraigan y puedan formar un compuesto químico. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas?